Muy bien, mis hermanos. Imaginen una utopía. Todos están hoy, esta semana que estaba leyendo las noticias sobre la salida de la nueva inteligencia artificial que ya está pensando por sí misma. Todos tienen la idea, pues por lo menos los ricos de este mundo, que el mundo se va a convertir en un mundo utópico, hermoso, bello, por todos los avances. Entonces imagínense un mundo donde ya no hay bolsas plásticas, bueno, ya no hay bolsas plásticas, ¿no?, en nuestro país. Un mundo donde ya cuidamos el planeta, salvemos al planeta, se convierte en una realidad, donde la renta básica para todos está garantizada. Todos allí tienen su platica en el banco para usted vivir. Un mundo en el que las máquinas, la inteligencia artificial nos va a ayudar con la mayor parte del trabajo rutinario que hacemos. Y así podemos ser libres para disfrutar la vida en paz y seguridad. Una paz y seguridad constante, bienestar. Las ciudades son verdes, el aire limpio, hay justicia social. Vivimos en armonía unos con otros. Ya la tecnología no nos esclaviza, sino que nos libera de la incertidumbre y también nos ayuda a vivir libres para hacer nuestra vida y compartir. Un sueño bonito, ¿verdad? Bueno, lo escribió la inteligencia artificial. Cuando digan paz y seguridad, dice la Escritura, vendrá destrucción repentina. No tengo duda que eso es posible. Es probable. Se anticipa que en 9 años, tal vez, dicen los más inteligentes y ricos, que esto va a ser posible. Y no es así como Dios retrata la gran Babilonia al final de los tiempos en Apocalipsis. Paz, seguridad, comunicación entre todos, una aldea global, todos con renta universal, todo con todo garantizado. Pero en Apocalipsis Dios presenta cómo esta Babilonia va a ser destruida. Quién sabe si los servidores se apagarán y el mundo colapsará y ahora nadie va a saber qué hacer, ¿no? Han visto cómo en un día que colapsó el sistema y no habían vuelos y falló el sistema, todo colapsó. Imaginen que esto ocurra por algunos días, por 2 meses. Enloquecemos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Dios se va a reír de ellos. La pregunta para ti en esta mañana es: ¿dónde estás poniendo tu esperanza y seguridad? Decimos, salvemos el planeta, pero el punto es que según la Biblia esto no lo salva a nadie, hermanos. Nadie. El texto que vamos a leer en esta mañana dice que toda la tierra y el cielo van a ser conmovidos, destruidos. Todo va a ser quemado por fuego. Todo en lo que podemos poner nuestra esperanza no va a existir más. La creación es removible a causa del pecado y será removida cuando Cristo venga en gloria. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En la renta básica universal? ¿En la paz y seguridad que nos muestra Babel para que nos apoyemos en ella? ¿Qué pasa si el sistema colapsa? Porque colapsará. Todo en esta tierra se estremece. Todos los reinos son movibles. De hecho, de los 4 imperios de los que habla Isaías y Daniel, ninguno de ellos ya existe. Leía un comentarista que decía que mientras que Nerón quería que el imperio romano avanzara y aún estaba estropeando a los cristianos porque ellos creían en un Cristo que les gobernaba, un emperador mayor que el emperador Nerón. Este hombre en sus ansias mató a Pablo, ¿no? Un hombre que vivió para la gloria de Dios y que no le importaba la muerte, porque en última sabía que en esta tierra no había nada para él. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía para dónde iba. Él sabía a qué reino pertenecía y por eso no temió perder su vida a causa del evangelio, ni le temía a que el mundo se conmoviera. Sin embargo, Nerón sí quería construir una Babilonia.
Y pasaron los años, Nerón murió, Pablo murió bajo el poder de Nerón decapitado. Y usted le pone a sus hijos Nerón, pero sin embargo muchos niños nuestros se llaman Pablo, ¿verdad? ¿Y quién se llama Nerón sino el perro? Nadie quiere ser Nerón. No es una inspiración para nadie ese hombre. ¿De qué sirve alcanzar el mundo cuando lo perderemos todo? Vamos a leer esta mañana la palabra de Dios en Hebreos 12, del 18 al 29. Y mientras leemos, hermanos, la palabra de Dios hoy, vamos a ver cómo la Escritura nos llama a vivir con gratitud y reverencia, no poniendo nuestra confianza en las cosas movibles de este mundo, sino en el reino inconmovible de Dios, un reino que Dios nos ha dado en Cristo. Es un reino que, a diferencia de cualquier cosa en esta tierra, en esta creación, es un reino donde nosotros encontramos verdadera paz y seguridad eterna. Leamos la palabra de Dios en Hebreos 12, 18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabra tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado, no rechacen a aquel que les habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún una última vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles, las que no son de esta creación. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, es decir, no es de esta creación, démosle a Dios gratitud. Y mediante esta gratitud, ofrezcámosle a Él un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a considerar en nuestro texto entonces, como les dije, 3 razones que el Espíritu de Dios nos da aquí en este texto, para que en un mundo que está siendo y será conmovido, nosotros podamos servir a Dios con gratitud. 3 razones para vivir en gratitud, para servir a Dios con temor, con gratitud y temor. Dios espera que vivamos así, de esa manera, como creyentes. Él nos ha ofrecido mucha gracia. Él nos ha dado en Cristo la esperanza de habitar en un reino que nunca será conmovido, un reino seguro, de verdadera paz y seguridad. Nunca será destruido, un reino eterno, donde no hay pecado ni muerte, donde todo será glorioso. Así que Él espera que, a la luz de esta gracia que Él nos ha dado en Cristo, nosotros respondamos así, con gratitud y servicio reverente. Es el título de nuestro sermón. Un llamado a servir a Dios con gratitud. Entonces, vamos a ver la primera razón que nos da el texto. ¿Por qué servir a Dios con gratitud y temor reverente? Y lo primero está en el versículo del 18 al 24. La primera razón es que Dios nos ha dado acceso a su gloria. Dios nos ha dado acceso a su gloria. Esto es algo maravilloso. Y para el Espíritu de Dios es importante que entendamos
dos cosas que sucedieron en la historia de la redención. Desde que Dios prometió un redentor en Génesis 3:15 hasta hoy, han sucedido dos cosas que marcaron la historia humana o rompieron la historia humana en dos, la marcaron en dos. La adoración en el monte Sinaí y la adoración en el monte de Sión. Vamos a ver esta mañana entonces, en primer lugar, dos tipos de adoración que se han ofrecido a Dios en la historia de la redención. En primer lugar, comencemos con la adoración que tuvo lugar en el monte Sinaí. Es descrita aquí en el versículo 18 al 21. Porque ustedes no se han acercado a monte. Lo primero que establece el texto es que no es a ese monte que nos acercamos a adorar. Él quiere hacer un punto acá y es contrastar la adoración de Israel en el monte Sinaí con nuestra adoración hoy. No es a ese monte donde nosotros fuimos llamados a adorar a Dios. No, Israel fue llamado a adorar en ese monte, nosotros no. Ahora, ¿qué sucedió en ese monte? ¿Por qué la adoración nuestra es diferente? ¿En qué es diferente? Y vamos a notar la diferencia tan abismal. Es un contraste poderoso este contraste. Es un contraste no entre la ley y la gracia, sino más bien entre la sombra y la realidad. Israel adoró a Dios en la sombra que estaba proyectada, o sea, el Sinaí era en la tierra una sombra que proyectaba a Sión, el cielo, o la gloria de Dios, o el reposo eterno de Dios. Ese cielo que Dios creó al comienzo, cuando dice, y Dios creó los cielos y la tierra, el cielo que no vemos, con sus ángeles, con el trono de Dios y con esa ciudad celestial. Ese cielo fue, Adán fue separado de ese cielo, y Adán, para poder entrar a esa gloria, él debía obedecer a Dios de manera personal y perfecta, ¿recuerdan? Ese es lo que llamamos en teología el pacto de obras. Adán tenía que obedecer a Dios. Dios puso un velo en ese cielo, una cortina, de manera que Adán no tenía acceso, pero Dios le dio a Adán el huerto de Edén como una sombra que se proyectaba en la tierra de ese cielo. Es decir, el Edén era una imagen de la realidad, así como mi mano se proyecta sobre el púlpito y refleja una sombra de una realidad, así la realidad celestial se proyectó en un tiempo sobre el huerto de Edén. Adán podía ofrecer a Dios adoración en la sombra, en el huerto de Edén. Nosotros nunca vamos a regresar al huerto de Edén, de hecho, porque no es allí donde adoramos hoy, ni donde somos llamados a adorar. De manera que Adán, mientras adoraba allí, Dios le está prometiendo que él pueda tener un día acceso al árbol de la vida si él obedece a Dios primero. Y por eso el patrón de 6 días de trabajo y 1 de reposo. Él debe trabajar antes de entrar en el reposo eterno de Dios. Así Dios corre, si él cumple su deber y cumple con su trabajo y sirve a Dios con gratitud, reverencia, temor, y lo sirve con toda la disposición de su corazón, el cielo seguramente se hubiera abierto y el cielo y la tierra se hubieran juntado. Y toda la creación sería gloriosa. Se respiraría gloria y paz en la creación, no habría pecado ni muerte. Pero ¿por qué la muerte vino a este mundo? ¿Por qué este mundo está en constante degradación? ¿Por qué todo se está conmoviendo y todo será conmovido? La razón es el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por causa del pecado la muerte. Y por la muerte no solamente el hombre muere, sino que la creación misma gime a una. Porque está bajo la maldición del pecado. Esta tierra tiene que ser conmovida porque fue puesta bajo los pies de Adán y Adán pecó contra Dios. Luego toda la tierra está con dolores de parto porque va a dar a luz una nueva creación, pero esta va a fallecer en el parto. Esta tierra no tiene salvación como la conocemos. Así que esta tierra está siendo conmovida siempre. No sé cuántos temblores hay al día en la tierra, pero se está estremeciendo. Y un día va a ser conmovida. Pero el punto es que Adán, a causa del pecado, murió y fue expulsado del huerto de Edén, de la sombra. Pero luego Dios le da una promesa a Adán y es el primer momento histórico en la humanidad más importante en el Antiguo Testamento. Fue el Sinaí. Fue la primera vez donde ahora, a través de Moisés, alguien que tipificaba al primer Adán,
Dios le da acceso a Israel a su presencia mediada a través de otra sombra, el Sinaí. En el Sinaí se estaba proyectando el cielo en la tierra. Allí Israel es llamado luego de ser redimido por Dios y es congregado por Dios a adorarle en el esplendor de su santidad, pero en un monte físico. Y note del texto que dice, ustedes no se han acercado a ese monte ¿qué era? Un monte que era físico, se podía tocar, palpar, es decir, un monte de esta creación caída. Tú no requieres fe para ver cosas que son palpables a tus manos, ¿verdad? Hay un monte que no vemos, que es real, que se proyectó sobre Sinaí y es en el cual estamos adorando hoy. No adoramos en el Sinaí, adoramos en ese monte, pero el punto es que él quiere hacer un contraste aquí. Y ahora les digo por qué quiere hacer este contraste. Ese monte se podía tocar. De hecho, se proyectó tanto el cielo en la tierra que a causa de la santidad de Dios que estaba representada aquí por las tinieblas, el fuego ardiente, la oscuridad y el torbellino y el sonido de trompeta, dice allí que ni ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se hablara más. Tenían terror de la presencia de Dios. Y eso que la presencia era mediada. Es decir, la presencia estaba en fuego, nubes, ¿verdad? Pero no estaba claro. De hecho, había mucho ruido cuando Dios hablaba los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Mucho ruido. Truenos. Ellos escuchaban esa voz y estaban aterrados, pero esa voz se escuchaba diáfanamente, como en sombras. Todo indicaba que era una sombra de la realidad celestial. Pero Sinaí fue el momento cumbre en la historia humana. Fue el único momento donde la humanidad pudo acercarse a Dios. La humanidad representada en Israel y su sacerdocio. De hecho, en el antiguo pacto, si tú querías ser salvo, tenías que ser judío. O pertenecer al pueblo judío, circuncidarte y ser parte del pueblo judío. Era la iglesia del Antiguo Testamento. No había salvación sino en Israel. Es el pueblo que Dios escogió para traer salvación a todas las naciones de la tierra. Israel estaba ahora redimido delante de la presencia de Dios, pero había un problema. Ellos seguían siendo pecadores y aquel que se estaba manifestando en ese monte físico era un Dios santo. Así que ellos por eso estaban aterrados. Imagínate un pecador delante de un Dios que es 3 veces santo y justo. Ellos deben morir. Ahora, lo increíble es que en Éxodo, si tú lees Éxodo 19, 20 y 21, esta relación de culto es muy parecida a la que hacemos hoy. De hecho, es el patrón que siempre la iglesia ha seguido desde ese tiempo, porque fue el primer servicio de adoración en la iglesia del Antiguo Testamento, y es el patrón que seguimos nosotros hoy. Es decir, Dios les convoca, ellos son llamados, ellos acuden, están en el monte. Luego, antes de ascender, Dios les dice cómo ascender para que no mueran, porque la santidad de Dios y la justicia de Dios los puede matar a causa del pecado de ellos. O sea que Dios abre un camino para que ellos puedan acercarse con temor el temor que tenían. Y el camino es a través de sacrificios que estaban anticipando al Cordero que vendría a quitar nuestros pecados. Así que ellos hicieron sacrificios con los jóvenes, la sangre del pacto fue rociada sobre todo el pueblo, aplicada a ellos de manera temporal, para limpiarlos de manera que pudieran acercarse al Dios 3 veces santo. Y luego de que esa sangre fue rociada y estaban en la presencia de Dios, que el cielo se abrió, Dios vino, ellos vieron el cielo como un embaldosado de zafiro, y dice que la carne que habían sacrificado se la comieron en presencia de Dios, es decir, cenaron, celebraron la mesa del Señor. Dios les habló las palabras del pacto, les dio instrucciones de cómo adorarlo. Y fue un servicio de adoración increíble, extraordinario. Cualquiera de nosotros hubiera querido estar allí con todo y el temor que esto sugiere. Dios está con ellos. La primera vez en toda la historia humana después de la caída que una congregación completa de personas puede acercarse a Dios y el texto dice, y no murieron. Qué increíble, ¿no? No murieron. Así termina este servicio de adoración. Todos se van en paz, escucharon a Dios y no murieron. Eso fue asombroso. Fue una experiencia maravillosa en un monte envuelto en fuego. El asunto es que en tanto Jesucristo no viniera, el monte Sinaí con toda y su experiencia era una sombra de
que se proyectaba en la tierra, una sombra del cielo. Es decir, Israel nunca pudo ascender al cielo. ¿Ven? Nunca. Ellos no tenían acceso al cielo, solamente a un lugar, a un monte físico. Obviamente era extraordinario que Dios habitara allí, pero ¿quién quiere vivir para morir en un monte? Ellos estaban aterrados precisamente por eso, porque cualquiera que tocara ese monte podía morir. Y gracias a Dios no murieron y Dios los sostuvo. Pero qué terror estar en un lugar donde todavía hay pecado. Así que ese monte Sinaí esperaba por algo más. Esperaba por la realización completa del Sinaí, por un mediador mejor que Moisés, porque dice el texto que aún el mismo Moisés, al ver esto tan terrible de la presencia de Dios con ellos, viendo el espectáculo dijo: estoy aterrado y temblando. Y lo hacía, estaba temblando, era causa de su propio pecado. Él era un mediador pecaminoso, aunque se le permitió por un momento entrar hasta la cima del monte Sinaí. Este hombre estaba aterrado a causa de su pecado. Había algo en el corazón de Israel que decía: la ira de Dios no ha sido satisfecha. Si Dios es justo, Él tiene que matarnos. La pregunta de ellos es: ¿por qué no morimos? Y la respuesta estuvo en la palabra de Dios siempre: porque yo estoy prometiendo un vicario, un salvador, un sustituto, un segundo Adán, que vendrá de la simiente de la mujer. Él va a morir para que ustedes no mueran. Él va a tomar la responsabilidad de nuestro pecado sobre sí. Él va a llevar nuestras iniquidades y va a morir por nosotros. La muerte que merecemos Él la va a llevar. Pero Él también va a vivir una vida de obediencia perfecta para que nos podamos acercar a Dios y hallar oportuno socorro en su presencia. Él nos va a abrir a través de su muerte un camino, no al monte Sinaí, sino un camino al cielo. Jesucristo resucitó y ahora hay otro monte aquí, un contraste maravilloso. ¿Noten el contraste tan maravilloso? Hoy estamos congregados aquí adorando y no hay un monte físico. No tenemos un sacerdote que podamos ver. Hay un pastor que les está hablando de la palabra de Cristo, pero no vemos a Cristo aquí en este lugar. Sin embargo, el autor dice que la gloria de nuestra adoración es mayor que la experiencia de Israel en el Sinaí. Ahora les digo por qué él está haciendo este contraste. Recordemos que las personas que estaban recibiendo esta carta estaban aterradas porque sus vidas estaban siendo sacudidas por la persecución. Lo estaban perdiendo todo a causa de Cristo. Sus posesiones, muchos de ellos estaban perdiendo sus familias, sus vidas, porque los estaban matando a causa de Cristo. Allí estaba Nerón listo a encender antorchas con los cuerpos de los cristianos, a echarles fuego, a decapitarlos. Y se preguntaban: ¿valdrá la pena? ¿Acaso no esperamos un redentor que vendrá a Sión, que nos librará para siempre del yugo romano? Y el autor de los Hebreos dice: no esperen nada de este mundo. No esperen en la pax romana. No esperen en la paz de Nerón. Y con un corazón pastoral les dice: les ruego, hermanos, atiendan bien. Este mundo como lo conocemos será sacudido. Y no será más. No pongan su esperanza aquí. Estos creyentes estaban, por causa de la persecución, interesados a regresar de nuevo al servicio de adoración en el tabernáculo, en el templo de Salomón, que a propósito ya no tenía gloria, porque recuerden que Dios partió el velo que separaba el lugar santísimo del santo en dos, y todos pudieron ver que allí no había gloria, no hay nada allí, estaba vacío. Hay Cabot, si tú vas a Jerusalén hoy son ruinas, porque esa no es la ciudad de Dios. Mientras Israel estuvo en pie, mientras el reinado de Salomón fue fiel, el reinado de David fue fiel, Dios estuvo presente en ese monte de Sión, así se llamó ese monte, en el monte de Sión, que era Jerusalén. Era la Jerusalén terrenal. En esa Jerusalén terrenal solo se proyectaba la sombra de la Jerusalén celestial, no era la real, era una sombra. Ellos lo entendieron, lo vimos con los héroes de la fe. Todos ellos miraron no a la ciudad de Jerusalén, sino a la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. La fe de ellos no veía un monte que se podía palpar o tocar. Ellos anticiparon a Cristo como nosotros hoy anticipamos ver ese monte con los ojos que tenemos, no con los ojos de la fe. Pero lo glorioso es que hoy, en este tiempo de oración, estamos en ese monte. Y ese es el gran contraste.
El autor les quiere decir a estos judíos que querían regresar a esas prácticas antiguas, les quiere mostrar que allí no hay nada. Dios no nos llamó a ese monte a adorar. Les está diciendo, salgan, salgan de Babilonia. Israel se convirtió en la ramera que es hoy. ¿Has visto lo que pasa en el Muro de los Lamentos? Todas las religiones de este mundo van a adorar a ese lugar, a ese monte, la gran ramera. Todos a buscar a sus propios ídolos en ese lugar. Es una abominación ese lugar. Ya no es la sombra del cielo. Ahora el contraste es glorioso. Ustedes no se han acercado a ese monte. No tienen nada que hacer allá. Si un hombre de barba les invita con un lenguaje extraño, medio hebreo, diciendo, vamos a celebrar las fiestas del Señor, tú puedes decirle con tranquilidad a él, tú no tienes esperanza si no vienes conmigo a la iglesia. El lugar donde Dios ha puesto su nombre es este, hermanos, su iglesia. No hay esperanza para las naciones de la tierra, sino aquí, donde hoy nos congregamos, en el monte de Sión. Es lo único que va a permanecer. Mientras todo lo visible será conmovido, nosotros, el templo de Dios, estas piedras vivas que están aquí, quienes somos morada de Dios en el Espíritu, permaneceremos para siempre. Y esto es lo que nos muestra Sión, el monte de Sión. No nos acercamos a ese ruido, a esos rayos. No hay aquí rayos, ni centellas, ni trompetas. No hay nada que nos pueda asustar o atemorizar por causa de nuestro pecado. ¿Y cuál es la razón? La razón es que hoy en este lugar no hay rayos, centellas, tinieblas. No hay una voz que truena, que se escucha difusamente. No, la palabra de Dios ya está completa. Dios nos está hablando hoy claramente, con un sonido apacible, aunque yo a veces grito un poco y alzo la voz. Realmente es un sonido apacible a la luz de esos rayos de Sinaí. Tú puedes sentarte aquí hoy y escuchar tranquilamente la palabra de Dios. Y la razón es que estamos ahora en el monte de Sión. ¿Y qué tiene ese monte de Sión de especial? Porque es que es inútil regresar a Jerusalén o ir a colocarle papelitos al muro de los lamentos. Allá Dios no oye. Ya en Isaías Dios dijo, no les voy a oír más, punto. Él va a enviar al guerrero divino, que es del que habla Isaías. Y el que no lo escucha a él, no hay esperanza para nadie sino en Cristo. ¿Cuál es la razón entonces? ¿Por qué estamos en el monte de Sión? Porque tenemos un mediador más grande que Moisés, uno sin pecado. Jesucristo vino a esta tierra, se hizo hombre, siendo Dios, y habitó entre nosotros. Nació de una virgen. Fue un hombre sin pecado, sin mancha, el segundo Adán que obedeció a Dios de manera personal y perfecta. Él trabajó para ganarse el reposo de Jehová. Ahora él podía entrar al reposo, pero él también hizo algo más, murió. Él no tenía que morir para ascender al cielo. Él nunca tuvo una relación con Dios mediada, sino ininterrumpida. Los discípulos se admiraban de la forma en que Jesús se acercaba a Dios y le llamaba Padre y oraba con tanta tranquilidad con Él. Cuando en Israel todos temblaban delante de la presencia de Dios, ¿cómo acercarse a Dios? Le preguntaron, ¿cómo te acercas tú y le llamas Padre? Enséñanos a orar así, ¿cómo es posible? Y Él les dijo, yo me voy a hacer cargo. Y venga, les enseño a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. Ustedes le pueden llamar Padre, ¿y saben por qué? Porque yo los voy a acercar, no al Sinaí. Yo los voy a llevar, en mi humanidad los voy a llevar a un lugar más glorioso. Cuando Cristo murió, nos dio acceso al Padre. Cuando resucitó y ascendió al cielo, nos abrió un camino al monte de Sión. Y Él está ahora allá. Pero no es tan allá, es acá. En este día glorioso, mientras nos congregamos, aunque no veamos. ¿Sabes? Por el sacrificio de Cristo y por su muerte y su resurrección y ascensión, hoy, desde Pentecostés, disfrutamos de su presencia con nosotros. En Pentecostés fue el primer acto, el segundo acto de Dios en redentivo. El primero fue Sinaí.
la presencia de Dios mediada porque la solución de Dios por el pecado no se había consumado. Así que todo era mediado, todo era a distancia, tenía temor, terror, la gente le daba miedo, pero tenían comunión con Dios. Pero en Israel nadie se podía acercar al monte sino a través de un mediador. Nadie podía tener comunión. Era terrorífico hasta llamarle a Dios Padre. De hecho, hasta nombrar a Yahweh era terrorífico. Tenían un profundo respeto por ese Dios 3 veces santo, a causa de que el pecado todavía no se había solucionado. Todo lo que sucedía en el Sinaí fue replicado en el tabernáculo y en el templo. Fue una réplica del Sinaí. Y todo eso representaba para Israel que aunque tenían acceso a Dios, el acceso todavía estaba restringido. Ellos estaban celebrando un servicio en las puertas de Sión, pero las puertas no estaban abiertas. Las puertas estaban todavía cerradas. Ellos tenían que esperar para que Dios abriera un camino, pero no había sido abierto. La sangre de machos cabríos no podían abrir ese camino. Dios demandaba la sangre de otro Adán. Como por Adán entró el pecado al mundo y por él la muerte, un segundo Adán era el único. Un segundo Adán que nacería de la simiente de la mujer, de una virgen. Era el único que podía expiar nuestros pecados y acercarnos a Dios. Y ese segundo Adán ya vino, hermanos. Es Cristo, nuestro Señor. Por su perfecta mediación, hoy ya nosotros no tenemos temor, sino gozo. Noten la celebración festiva en Sión. Es algo maravilloso el contraste. Ustedes, en cambio, se han acercado no al monte Sinaí, sino al monte de Sión. Versículo 22. A la ciudad del Dios vivo, no a la Jerusalén terrenal de David. No a la tierra que hoy se puede palpar, no es un lugar de esta creación caída. Nos acercamos a la Jerusalén del cielo, a la ciudad de Dios, a la que Dios fundó en el principio, en el lugar donde Él tiene su trono de gloria, donde sus ángeles le sirven día y noche. Allí nos acercamos, a la Jerusalén celestial. Noten que allá hay miriadas de ángeles. Si sus ojos pudieran ser desvelados, usted podría ver aquí mismo en este púlpito el trono de Dios hablando. Pero es tan real, aunque no lo vea. Su presencia está aquí con nosotros. Lo que sucedió en Pentecostés fue asombroso. El mismo fuego que llenó el monte Sinaí, que consumió las ofrendas en el tabernáculo de reunión, que consumió las ofrendas en el primer servicio de adoración con Salomón, esa misma columna de fuego que estuvo con Israel en el monte Sinaí, vino en Pentecostés, no sobre un lugar que se puede palpar, vino sobre gente, el tercer templo. ¿Recuerdan cuando levantaron un segundo templo en Israel? Cuando construyeron de nuevo y edificaron la ciudad después de su exilio. Ellos vieron ese templo y decían, no tiene gloria como la de Salomón, no hay fuego aquí, hay cabot, Dios no está aquí. Y todos estaban llorando. Y eso les enseñó a anticipar Pentecostés. Fue en Pentecostés donde Dios levantó un tercer templo, ya no creado por manos humanas, no con piedras físicas que podemos palpar, sino compuesto de personas que Él está redimiendo para su gloria. Y usted es una piedra viva de ese templo. El Espíritu de Dios en Pentecostés descendió sobre el templo. Cuando ellos estaban extendiendo sus manos a Sión y alabando a Dios en la hermosura de su santidad, siendo invitados por Él, el Señor les dijo, adoren mientras llega el Espíritu Santo, y mientras estaban haciendo lo que Dios les mandó, como lo hizo Israel en el monte de Sión, en el monte de Sión y de Sinaí. Ellos estaban temiendo a Dios y sirviéndole con temor y reverencia, y mientras lo hacían, dice que vino el Espíritu Santo como lenguas repartidas como de fuego, y fueron rociados con el Espíritu de Dios, y fueron llenos del Espíritu Santo. La casa fue llena de gloria, y la casa ya no era un lugar físico, era gente.
El Espíritu vino sobre la gente de Sión, sobre los moradores de Sión. Ahora el cielo y la tierra se han juntado aquí, mientras adoramos en este lugar como piedras vivas de un templo cuya morada es el Espíritu. Esos somos nosotros en Cristo. Casa de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Si esto no le lleva a ser agradecido, si eso no le lleva a tener terror, entonces nada moverá su corazón para hacerlo. Dios está aquí con nosotros, hermanos. Y no hay fuego. Hay un sonido apacible. Es la presencia de un Padre que nos recibe en su casa amorosamente. ¿Y cuál es la razón? La razón es que Él ha escrito nuestros nombres en los cielos. Somos la iglesia de los primogénitos. Aquellas personas que Él ha adoptado y a quienes le ha placido darles el reino. Él está con nosotros, Él es el juez de todos y sin embargo no morimos. Y la razón es que alguien ya murió por nosotros. ¿Y cuál es la razón? Porque Cristo, que derramó su sangre y roció su sangre sobre nosotros y la aplicó en Pentecostés por el Espíritu, esa sangre habla mejor que la sangre de Abel. Cuando Abel murió en manos de su hermano Caín, su sangre, dice la Escritura, clamaba por justicia. Justicia, justicia. El clamor de la sangre de Cristo ya no es por justicia. Cuando Él estaba en ese madero, dijo: Señor, perdónalos, perdónalos. Ese fue su clamor. Y mientras estamos aquí en este monte hoy, Él sigue siendo nuestro intercesor. Y está delante del Padre hoy diciendo: Padre, perdónalos, perdónalos, acéptalos, bendícelos, porque yo he obedecido por ellos y yo ya pagué por sus pecados. Su sangre clama perdón, no justicia. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Te acercarás a Dios con temor y reverencia? ¿Le servirás con gratitud? Ese es el llamado de Dios en este texto, por eso el contraste. Tenemos un mayor privilegio. Y en este mayor privilegio tenemos una mayor responsabilidad. No hay límites hoy para acercarnos a Dios. No hay barreras que nos impidan. El Espíritu de Dios quita y echa fuera el temor de nuestro corazón para que podamos llamarle con tranquilidad Padre, Abba, Padre. Tenemos ayuda y socorro oportuno siempre que nos acerquemos a Él con fe. Él nunca nos dejará avergonzados. Él siempre nos sustentará con la diestra de su poder. Él no permitirá que la llama arda en nosotros, ni que las aguas nos abneguen. No hay problema que nos pueda ahogar, ni circunstancia que nos pueda quemar. Y aunque este mundo se conmueva con todo y eso, nosotros jamás seremos conmovidos. Somos ciudadanos de un reino inconmovible. Piedras vivas, templo de ese reino, morada de Dios, no seremos sacudidos. Qué poderoso esta palabra para personas que estaban queriendo abandonar a Cristo. ¿A dónde van a encontrar esperanza en este mundo? Si este mundo va a desaparecer, y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios nos habla desde el cielo. Mirad, dice el texto, que no desechéis al que nos habla. No desechen al que nos habla. En sus versiones dice: tengan cuidado de no rechazar al que habla. O desechar aquí implica una actitud activa de resistencia a la voz de Dios, hacernos de los oídos pesados. Y a lo largo de la epístola, el autor ha hecho constantes llamados de atención a la iglesia para que no endurezcan su corazón. Recuerdan Hebreos 2 del 1 al 4, Hebreos 3 del 12 al 15,
Y esta es su última advertencia a la iglesia. 3 advertencias. Cuando un hebreo hablaba 3 veces, esto era casi un grito. Es como escribir con mayúsculas y negrillas rojas. No endurezcan su corazón. Y hoy leímos Isaías. ¿Qué sucedió cuando Israel endureció su corazón? Dios habló desde un monte en Sinaí. Dios les dio su ley, sus mandamientos. Y ellos, en lugar de cumplir con los mandamientos de Dios, con el servicio a Dios, en vez de servir a Dios, se sirvieron a sí mismos. Dios les había abierto un camino temporal para que le adoraran y sin embargo ellos establecieron un camino propio. Noten que Isaías dice, no tolero más sus sacrificios, porque ellos estaban pretendiendo hacer sacrificios para que fueran aceptables a Dios. Cuando sus vidas estaban llenas de pecaminosidad y rapiña y maldad. Y Dios dice, ¿quién ha demandado de ustedes sacrificios? ¿Cómo les parece? ¿Acaso Dios no nos demandaste sacrificios para acercarnos a ti? Dios dice, nunca demandé eso. Los sacrificios que los israelitas creyentes ofrecían a Dios, no los ofrecían ellos, eran sacrificios que Dios les proveyó a ellos. Cuando un israelita hacía un sacrificio, un israelita verdadero, un creyente verdadero, hacía un sacrificio, nunca pensaba, yo voy a ofrecer esta sangrecita para que por este sacrificio que yo me estoy despojando, entonces Dios me acepte. No, él nunca pensaba eso. Él pensaba, Señor, gracias por darme este sacrificio, porque está anticipando que tú me darás a un hijo, a tu hijo, del que habló Abraham cuando vio su día y se gozó. Señor, gracias porque me has dado salvación en tu hijo. Y él ofrecía un sacrificio como hoy ofrecemos la Santa Cena. No pensamos como los católicos romanos que al comer el pan y el vino, entonces por eso es que Dios se agrada de nosotros. Tomamos la Santa Cena recordando que es por Cristo que tenemos comunión con Dios. Es por su sacrificio. No hacemos un sacrificio aquí. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Lo que hacemos es hacer memoria de lo que Él ya hizo. Por eso es que la misa es una abominación. ¿Saben qué significa la misa, no? Un sacrificio. Sacrifican de nuevo a Cristo. Qué horrendo, ¿verdad? Es una sinagoga de Satanás que será sacudida con su papa y todos los escándalos que tiene. Todo lo que hay allí es vacío y muerte. Tienen que correr de allí los católicos romanos creyentes, seguramente habrán algunos. Pero no hay esperanza en el Papa, Él no es el vicario, en el representante de Cristo en la tierra. Dios no dejó vicarios aquí. Él dejó su espíritu y su palabra. Tienen que salir de esa gran ramera. Es parte de esa religión universal que está queriendo establecer un camino para acercarse a Dios mediante sus sacrificios y sus propias obras, no descansando en el sacrificio provisto por Dios, Cristo. Él es nuestra esperanza de gloria. Solo hay un camino, el Padre. El gran anticristo de esta época, el Papa de Roma, dice, todos los caminos conducen a Dios. Falso. Su lengua está inflamada por el mismo infierno. Necesitas entender que el Señor dijo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, solo en Cristo hay salvación. Y Él ya ha hablado estas palabras. ¿Y saben qué pasa cuando la iglesia no escucha? Cuando los oídos de una iglesia se convierten en oídos pesados. ¿Qué dice el Señor a Isaías? Pues yo no los oiré más. ¿Ustedes no me oyen a mí? ¿No aceptan mi llamamiento? ¿No quieren venir a mí para tener vida? ¿No quieren saciar su sed viniendo a Cristo? Pues yo no los escucho más. Y Dios los entrega al espíritu del error. ¿Han leído a los profetas? A Dios invitando a los demonios. Bueno, demonios, ¿quién quiere engañar a Israel? ¿Quién quiere engañar a la Jerusalén terrenal? ¿Quién se apunta? Y los demonios felices, ¿verdad? Hablando a través de los falsos profetas.
Cuando las iglesias son levantadas después de que han sido advertidas por Dios, comienzan con una sana doctrina. De repente los hombres fieles podrían enloquecer o morir, no sé. Algunos han enloquecido y abren una secta. Pero cuando Dios se aparta de una iglesia a causa de tener oídos pesados, es terrible, hermanos. Ya no comienzas a escuchar a Dios, sino las historietas de un hombre jocoso que te hará reír, que te da cosquillas en el oído. Escucharás pastores que no son pastores sino lobos rapaces que quieren devorar el rebaño. Allí tienes a Benny Hinn, en una iglesia que solo quiere diversión para sus hijos. ¿Dónde entretenerlos? Es lo que la gente busca hoy. ¿De dónde sacamos que los niños tienen que salir de la adoración de la iglesia? O que son gente de segunda clase que tienen que ir a un salón para encerrarlos. El Señor los ha recibido en Sión. Ellos también son piedras de Sión y tienen que estar aquí con nosotros. No los traemos para entretenerlos, los traemos para que adoren con nosotros al Dios vivo que nos llamó en Cristo a vivir para Él. Pero la gente no escucha y lo que quieren es entretenimiento. Un stand-up comedy de la iglesia, un show más, música bonita que agrade a la carne. No quieren servir a Dios con temor reverente. ¿Y dónde terminan estas iglesias? Ay, cabot, ya no está la voz de Dios. Oh, sorpresa, ya no está el evangelio. Solo reglas morales, pórtate bien, sé un buen líder, cuidemos el planeta. Pura basura. Pórtate bien, haz lo mejor, tu mejor vida ahora. ¿No es lo que dicen los profetas de este tiempo? Cuando Dios se aparta de su pueblo, ya Él no habla allí. Él quita el candelero de esa iglesia y todo lo que hay es tinieblas y oscuridad. Y esos lugares serán sacudidos con el resto de la creación y por eso la advertencia de este texto. Iglesia Cristiana Bíblica Ra, no se hagan pesados para oír a Dios. Hoy, dice el Señor, no endurezcan su corazón. Tú no sabes si al salir de aquí mueras. El día de mi grado, ¿no? Estábamos todos graduándonos y de repente un amigo recibió el diploma y cayó delante del pastor allí, desplomado. El pastor ya había dado una advertencia, seguro él se fue del cielo. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás viviendo para Él con temor reverente? ¿O estás desperdiciando tu vida en las baratijas de este mundo que será conmovido? ¿En dónde te estás apoyando? El cielo y la tierra van a pasar. Lo único que no va a pasar son las palabras de Jehová. Es el reino inconmovible de Dios. Rechazar la voz del Señor es juicio. Hermanos, aquí hay un argumento de menor a mayor. Si en Sinaí la gente que rechazó la voz de Dios, dice, si no escaparon, versículo 25, aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, decir a Moisés, mucho menos nosotros si desechamos a aquel que nos amonesta desde el cielo, a Cristo, nuestro mediador. Si menosprecias la palabra de Cristo hoy, ¿qué será de ti? Ahora, si el Sinaí fue conmovido, dice aquí el texto, aún vendrá la conmoción de todas las cosas. Dice la voz de la cual conmovió entonces la tierra en Sinaí. Ahora ha prometido diciendo, aún una sola vez. Aquí el texto dice, aún una vez más. Una vez más, ya la conmovió antes, solamente va a haber una sola conmoción más. No hay un milenio en la tierra, no es que el Señor va a venir acá y va a hablar aquí para traer un milenio en esa tierra. Aquí no va a haber ningún milenio. Cuando Dios venga en gloria, Él va a hablar una vez más. Pero ese hablar de Dios, esa palabra de Dios, va a ser igual que en Sinaí. Pero no va a estremecer solo un monte. Dice aquí, esa voz que hablará ahora una sola vez, se ha prometido diciendo una vez más, conmoveré no solo la tierra, no solo ese monte, sino todo el cielo. Todas las cosas creadas serán conmovidas.
El universo será recogido como un pergamino. La tierra será inflamada en fuego. Y todas las cosas en las cuales el hombre ha puesto su confianza, sus máquinas, su ciencia, todas sus cosas perecerán con ellos. La gran Babilonia será un espectáculo de terror y muerte eterna. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Eso es un texto de Ageo 2:6. Ya en Ageos, el Señor prometió que sacudiría un día el cielo y la tierra. Y esto ocurrirá en el futuro, en el juicio. Se refiere al fin de los tiempos, cuando Cristo regrese para establecer su reino inconmovible. ¿Qué va a permanecer? Dice aquí el texto. Solo las cosas inconmovibles permanecerán. Solo estas y ya. Y como esta es la promesa de Dios, dice el texto, escucha su voz, no endurezca su corazón. Pon tu esperanza en ese reino inconmovible. No gastes tu tiempo sirviendo a Babilonia. Sirve a Cristo. Si trabajas, que seas para Él. Si comes o bebes, que seas para Él. Si tomas un vaso de agua, hazlo para su gloria. Vive para tu Señor. No vivas para el ojo humano o para modelarle al mundo. Vive para Él, aunque eso te cueste a ti la vida, aunque te lleve a pérdidas. No vale la pena servir a Babilonia. Todo va a ser quemado. Piensen en esto. Esta mañana pensaba, yo serví 25 años a Babilonia. 25 años de mi vida desperdiciados. Nada de eso. Nada de eso por lo cual trabajé, luché. Nada permanecerá ni permanece. No tengo nada de lo que construí. De hecho, a mis 25 años lo perdí todo por Cristo. Y no tengo dónde recostar mi cabeza, literal. Y ni me importa. Cuando me ofrecen seguro, les digo, no me importa tu seguro, ya tengo uno. ¿Dónde te apoyas? ¿Dónde te apoyas? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde? Está asegurado, los bancos colapsan, las economías colapsan, los imperios colapsan. No hay nada nuevo debajo del sol, todo se estremece y se estremecerá finalmente. ¿Qué estás queriendo rescatar cuando nada es rescatable en este mundo? Rescata tu alma hoy y ven a Cristo. Sírvele con temor reverente. Escucha su voz. Gracias a Él está hablando. Si Él está hablando, dale gracias y sírvele con temor reverente. Y por último, versículo 28 y 29. Así que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y esta es la tercera cosa que el texto nos manda, hermanos. El Señor nos ha abierto un camino a Sión. Tenemos acceso a Dios. Dios nos está hablando hoy desde el cielo. Su palabra ya es clara, diáfana, está completa. Todo lo que necesitamos saber para servir a Dios en este mundo nos ha sido dado por el Espíritu en su palabra. Y gracias a Dios tenemos en la iglesia que nos predican todavía la palabra. Y no hay un espíritu de error que nos esté desviando hacia palabras humanas. Hermanos, gracias a Dios por eso. Que esto nos lleve o nos motive a servir a Dios con temor reverente, pero además Dios nos ha dado una promesa del futuro. Él no solamente nos ha abierto el cielo para venir hoy a tener comunión con Él, y nos ha dado su palabra hoy para que le conozcamos, le temamos y le sirvamos, pero además nos ha dado una promesa de que tenemos un reino inconmovible. No seremos sacudidos. Y entonces, en resumen, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tengamos gratitud. Este es el llamado de Dios para nosotros hoy. Hermano, ten gratitud. ¿Y qué es gratitud? La gratitud no es, ay Señor, gracias, y seguir viviendo a nuestras anchas y como nos parece. Gratitud es cuando se manifiesta y mediante la gratitud o a través de la gratitud comenzamos a servir a Dios agradándole. Servir a Dios agradándole. Escuchen bien esto.
no servir a Dios de cualquier manera. Hay un servicio que le agrada a Dios y un servicio que le desagrada a Dios. ¿Y cómo sabemos que le agrada a Dios? Él ya habló en su palabra. La palabra de Dios es fiel. Ella es un tesoro que tienes que guardar en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón con la palabra de Dios. Y cuando guardas la palabra de Dios en tu corazón, la meditas de día y de noche, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien porque estás viviendo para la gloria de Dios. ¿Cómo vivimos para agradar a Dios? Sirviéndole, escuchando su palabra, meditando en ella, ajustando nuestra vida según la revelación que hemos recibido en ella, criando nuestros hijos como la palabra de Dios nos dice, ordenando nuestra casa, nuestros roles en la familia, lo que hacemos como Dios lo ha ordenado en su palabra, ordenando la iglesia como Él lo ha ordenado en su palabra, viviendo y trabajando como Dios lo ha ordenado en su palabra, administrándolo todo para su gloria, como Él lo ha ordenado en su palabra, sabiendo que nada nos pertenece. Solo así podemos agradar a Dios. Sirvamos a Dios agradándole. No sirvamos a Dios como nos parece. A Dios no le interesa nuestro servicio creativo, proactivo. A Dios le interesa nuestro servicio obediente a su voz. Escuchen su voz y sírvanle agradándole. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Él no nos da su palabra para que salgamos de aquí a hacer lo que queramos. Él nos da su palabra para que salgamos de aquí a meditar lo que queramos. Él nos ha dado su palabra hoy para que meditemos en lo que es justo, lo bueno, lo que es de buen nombre, cómo ajustar nuestras vidas a lo que estamos viendo hoy aquí. Él nos da su palabra para que vivamos para Él y tengamos vida. Son bellas palabras de vida, como cantaremos al final en este servicio de adoración. Es la palabra de Dios la que nos alimenta, nos nutre, nos limpia y nos ejercita para la piedad. Así que hermanos, sirvamos a Dios agradándole. ¿Y cómo? Con temor y reverencia. Con temor. Ahora, la adoración nuestra ha cambiado. Ya no hay barreras ni estorbos, no hay rayos. Podemos llamar a Dios Padre, ya se abrió un camino, ya somos ciudadanos de Sion, el Espíritu habita con nosotros. Estamos en compañía de ángeles en este lugar. Cristo está mediando por nosotros al Padre. Aquí está toda la compañía de personas que han muerto y también están glorificando a Dios, uniéndose hoy con nosotros al cántico que elevamos al Señor. Ese es un servicio de adoración extraordinario. Así que la adoración ha cambiado, ¿verdad? Del Sinaí acá ha cambiado bastante. Porque nos acercamos a la realidad, no a las sombras. Pero ¿saben que hay algo que no ha cambiado? Y ese es Dios. El mismo que encendió el Sinaí es el mismo fuego consumidor que está con nosotros aquí hoy. Y es por esa razón que tenemos que servirle con temor y reverencia, porque Él es el mismo fuego que consume. Si tú le escuchas, ese fuego consumidor hará de ti un mejor hombre, una mejor mujer, porque Él quita la escoria de nuestra vida por el poder y la presencia de su Santo Espíritu y su palabra. Ese fuego consumidor nos purifica a nosotros. Pero si te haces pesado de oídos hoy, ese fuego consumidor nunca dejará de arder para ti si sales de aquí sin arrepentimiento y fe. Espero que no ocurra eso contigo hoy. Dale tu vida a Cristo. ¿Cuánto más vas a desperdiciar sirviendo a este mundo, sirviendo a tus propios sueños e intereses? Es que tengo un sueño, que tu sueño muera contigo. ¿Qué sueño quieres? ¿Han visto esas películas utópicas alcanzando? ¡Uy, lo logró! Y después se fue a la tumba y murió. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Logró qué? ¿Qué logró? Cristo lo ha logrado todo para ti. A vuestro Padre le ha placido daros el reino en Cristo. ¿Por qué trabajas si ya lo tienes todo? ¿A dónde irás si ya lo tienes todo en Él?
Por eso esta serie de sermones se llamó Cristo es mejor, Él nos es suficiente. ¿A dónde vas a ir si solamente Él calma la sed del hambre humana? ¿Con qué saciarás y apagarás tu sed? No hay otro arroyo, hermanos. Acérquense a Dios, pero recuerden que Él es temible. Él es temible. Así que sírvanle con temor reverente y no se aparten de aquí sin arrepentirse. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias porque en Cristo has abierto un camino para que te adoremos en la hermosura de tu santidad esta mañana. Y gracias por darnos esperanza de un reino inconmovible, donde jamás seremos sacudidos. Señor, que este mundo y todo perezca, pero gracias porque el que confía en tu palabra permanecerá para siempre. Todos los que edifican en este mundo sobre sus propias opiniones, inclinados a vivir para sus propios intereses, todos ellos perecerán y serán sacudidos. Pero el que busca tu reino y tu justicia nunca será sacudido. Tú te burlarás de los sueños del hombre, pero el que confía en tu visión, en tu estándar, en tu propósito soberano, jamás será avergonzado. Gracias porque un día veremos a Dios en Sión. Padre, ayúdanos, guárdanos para que cuando aparezcas y todas las cosas sean removidas, nosotros podamos caminar delante de ti transformados por tu fuego que purifica y llevados contigo a la gloria que vendrá. Gracias, Señor, por esa esperanza. Que nadie aquí, Señor, se vaya sin arrepentirse hoy y poner su confianza en Cristo. Que nadie de aquí se vaya, Señor, para cambiar su estilo de vida y vivir para tus intereses, buscando tu gloria, la extensión de tu reino. Señor, ayúdanos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Que nuestra vida valga, que nuestros años valgan la pena. Ayúdanos a dejar todo atrás, lo que hemos hecho atrás, y extendernos a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo. Ayúdanos a tener todo por basura para ganar a Cristo. Te lo pedimos, Señor. Amén.